Continuamos. Vamos a la clase número 3 de esta materia y última clase por el día de hoy. Vamos entonces a ver, la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe, oiga esto, es vivir en contra de lo que Él es. Usted se lo duro que es esto. Ahora, si la fe es parte de la naturaleza de Dios y Dios es eterno, la fe también es eterna. El detalle es que sobre la tierra hubo un autor. Y de ese autor que estamos hablando fue, y es, y será un humano llamado Jesús. Ahora, al principio, cuando Dios estableció y colocó al hombre, a Adán, ¿sí? Adán era portador de la naturaleza de Dios también. Hasta que un día él decidió no creer más. Ese día que decidió no creer más, dio el paso de desobediencia. Hasta ese día él fue perfecto. Ese día no desgració la vida. El primer Adán nos desgració la vida porque dejó de creer. ¿Qué es lo que me muestra a mí que dejó de creer? Casiodoro de Reina dice desobedeció. Pero antes de desobedecer tuvo que haber dejado de creer para dar el paso de desobediencia. Por eso entonces es que cuando los motivé a que leyeran y estudiaran sobre el creer, sobre la fe, es porque ahí está el fundamento. De donde nos desconectó, en este caso, el primer Adán, y donde nos reconectó el segundo Adán. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo, oiga, por la palabra y que sustenta el universo por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra rema de Dios. Hebreos 11:3. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder. Hebreos 11:3 también. Ahora, no solamente Dios hizo las cosas por una palabra rema, sino que la sustenta. ¿Sí? Métase esto en la cabeza. No solamente Dios hizo las cosas por una palabra rema, sino que las sustenta, las sostiene, las mantiene. Una pregunta que usted y yo debemos de hacernos. La Tierra tiene una serie de componentes y de minerales. ¿Cómo esos minerales se sostienen y se mantienen en la Tierra? Minerales que usted y yo tenemos en el cuerpo, pero que en el cuerpo suyo y en el mío se desgastan, se disipan, se desaparecen. Y entonces usted y yo tenemos que andar comiendo frutas, comiendo hortalizas, comiendo carne y ciertos complementos de hierba para recomponer los minerales y los componentes que originalmente teníamos, pero que se desgastaron. ¿Y cómo es que en la tierra no se desgastan? ¿Quién los sustenta? ¿Quién los mantiene? Ajá, el mismo que creó. ¿Se entiende eso? Ahora, dele la vuelta a esto. La vida espiritual que usted tiene, ¿quién se la dio? Dios. ¿Cómo se la dio? Por fe. ¿Dónde se hizo la compra? En el Calvario. Ahora, esa vida espiritual que usted tiene y que yo tengo y que estoy disfrutando, ¿quién la sostiene? Dios mismo. Ahora, el que yo ore es necesario. El que yo ayune de vez en cuando, eso es bueno. El que yo lea y estudie la palabra, buenísimo. El que yo haga culto o esté en el culto, es decir, que me congregue, que vaya a la vigilia, que haga vigilia, eso es bueno. Que yo haga el retiro, que haga el encuentro, como lo llaman otros, todo eso es bueno, pero eso no lo va a sostener a usted. Quien lo sostiene a usted es el mismo que le dio la vida espiritual.
Por eso, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es de Él. Es decir, lo que somos es por Él y para Él. Amén. Así como la tierra, nadie anda sembrándole eh, minerales y componentes, sino que en un sitio hay más, en otro hay menos, y de allá se extraen para acá y de aquí se extraen para allá y ya. ¿Quién se encarga de eso? El que quiere usar la tierra. Ahora, el verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego ferón, ferón, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las suelta todo se volvería a la nada, todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel que por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa, perdón, y sustentadora, llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y serán por un dictamen de fe. Por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y ferón, Dios por naturaleza es fe. Es decir, Dios no tiene fe. Dios es fe. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios. Según las versiones modernas de la Biblia, en Mateo 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma. Tened la clase de fe que tiene Dios. ¿Sí? Tened la clase de fe que tiene Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo hago para tener la clase de fe que tiene Dios? Creyendo y confiando en Él y en su poder. Es decir, que su naturaleza esté en mí, y eso no depende de mí. Que su naturaleza esté en mí no depende de mí. Depende de que yo la acepte solamente. De que yo reciba esa naturaleza. ¿Cómo la recibo? Por fe. Al conocerla. Ahora, al recibirla, pues dejarla que fluya en mí. Ajá. Ahora, tener fe en Dios, según, pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma. Tener la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice, Dios hizo lo que se ve, oiga, de lo que no se veía. En esta expresión está implícita la fe. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, hablando las cosas buenas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos gente con una mente tan negativa, tan torcida, tan fuera de la realidad, que ellos dicen, bueno, yo voy a salir hoy. De repente ni venda nada. Entonces, ¿para qué va a salir? No salga. No salga, que es encerrado. Claro. No salga, que es encerrado y ya. ¿Para qué va a perder tiempo para allá? A desgastar los zapatos, a desgastar tiempo y cuanto más. Ahora. Ajá. El apóstol Pablo en la carta a Romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Romanos 4:17. En la redacción que Pablo presenta en su escrito está implícita la fe, reitero. Si tomamos en cuenta las características y los valores de este texto, tendremos como indicativo, sin lugar a duda, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechas
son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe. ¿Por qué? Porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el que vivas dudando de Él. Juan dejó establecido que el no creerle a Dios es alegar descaradamente que Él es un mentiroso. El que no cree a Dios, oiga, aquí no está diciendo que el que no cree en Dios, no, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:10. El término sugerido en temores, duda, el vivir sumergido en temores, duda, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre, en angustia, en desasosiegos, turbado. Es un lenguaje que desde el punto de vista emocional y sentimental estamos llamando a Dios mentiroso. Reitero esto que viene, que es medio duro. Escuche. El vivir sumergido en temores, duda, ansiedad, preocupación, incertidumbre, en angustia, en desasosiego, turbado, es un lenguaje que desde el punto de vista emocional y sentimental estamos llamando a Dios mentiroso. ¡Wow! ¿Qué ponerlo yo? Ajá. Ahora, el no creerle a Dios es estar en el terreno, el no creerle a Dios, oiga, es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica y desmedida, con la respuesta que le dio Eva en el huerto, respuesta que le dio a Eva en el huerto, llamó a Dios mentiroso. Escucha lo que viene. Génesis 3:1 y 4. El apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Ahora, cuando Eva le dice, no comeremos ni le tocaremos, porque el día que no comeremos, porque el día que comamos ciertamente porque el día que comamos ciertamente moriremos. ¿Qué es lo que dice el diablo? No moriréis. Es decir, en pocas palabras, muchachos, Dios no va a cumplir esto. Es decir, eso es mentira. Dios no lo va a hacer. Bueno, intentaron y Dios lo hizo o no lo hizo. Entonces Dios no mintió. Si no mintió allá, no le tembló la mano para cumplir su palabra, ¿qué le dice usted que a esta altura de la vida le va a temblar? ¿Para bien o para mal? Entonces ahí tenemos testimonio yo. Negativo, pero testimonio. Génesis 3:1 y 4. El apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Y registra en su escrito que Satanás es el padre de la mentira. Jesús presentó esta verdad en uno de sus discursos cuando se dirigió a los líderes religiosos. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Nótese y preste atención a esto que viene. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. ¿La fe en cuál palabra? En la palabra de Dios, no en las supuestas palabras proféticas que andan repartiendo un montón de gente por ahí, que dicen: Dios profetiza sobre ti. No es ese yo profetizo sobre ti, es cuando usted
Le pasa el caso de Pedro, que Jesús viene caminando sobre las aguas, ven el asunto, se asustan todos, se amedrentan y dicen, un fantasma, un fantasma. Y él le dice, no teman, yo soy. Y Pedro de atrevido dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro no saltó hasta que Jesús no dijo, sí, ven. El saltar Pedro es caminar en la palabra que recibió. Hasta que no le dijo, sí, ven, no caminó. Y con todo eso, iba caminando sobre las aguas, después quitó la mirada de Jesús y se puso a mirarla en las fuertes olas y se estaba hundiendo. Pero mientras su mirada estaba en Jesús, luego que Jesús dio la orden, pero entonces tenemos un montón de gente que de repente salen, no sé, vendiéndole una finca, 500 millones, y entonces dice, no, yo la agarro por fe. Ya va, ya Dios te dijo que la agarrara, o es que tú eres avión. Como dicen por ahí, ya va hasta el obelisco, ya va, pero qué buen beneficio puede tener el reino, porque al tenerlo el reino lo vas a tener tú, con tomar el obelisco fiado. Si el reino se va a beneficiar, listo, dele. Ahora, Dios te dijo que lo tome fiado. Ahora, la fe en la palabra de quién, es el complemento del Espíritu. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, podrá llevar a cabo en nosotros su obra. La fe es complemento de la palabra. Por igual, la palabra es un complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad, estudiaremos los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen 3 términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión, rema. Pasemos a definirlo. Logo es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dichos de instrucción, una palabra escrita, un testamento que es lo que se conoce como la palabra revelada, expuesta, que al descubierto, a la disposición, el mayor ejemplo de esta verdad es Jesús, que es la máxima revelación visible expuesta del Padre eterno. Juan 1:1. ¿Cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:18, si no lo tengo memorizado, pero lo buscan y lo leen también. Eso es logos, logión, la declaración divina, directa de Dios a los profetas, reyes, sacerdotes, el contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo. Logión es el oráculo de Dios, la voz audible del Eterno, que cuando estaban bautizando a Jesús en el río Jordán, que fue lo que Juan vio, al Espíritu descender en forma corporal como de paloma. Eso lo vio fue Juan. No hay registro de que el resto lo haya visto, pero el resto escuchó una voz que vino de arriba. ¿Y qué fue lo que dijo esa voz? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces tenemos al Cristo saliendo de las aguas, tenemos al Espíritu descendiendo sobre él y tenemos la voz audible, los 3 trabajando. Siempre los 3. Nos vamos al monte de la transfiguración. Está Jesús, está Elías y está Moisés. Están hablando, están discutiendo. Por allá Pedro, en uno de esos arranques de las inquietudes de Pedro, le dice, maestro, qué bueno es que hagamos una choza, un rancho, una quinta, un townhouse, uno para Moisés
uno para Elías y uno para ti. ¿Sí? Pedro quería que estuvieran los tres. Una nube de repente entonces los cubrió. ¿Esa nube es quién? Uh-huh. Y la voz de arriba vino y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Ahí no es en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Por qué razón? Porque tengo a Moisés que representa la ley. Tengo a Elías que representa a los profetas. Pero los profetas y la ley, ¿de quién hablaron? Del Cristo, del Mesías. Entonces ahora ya no es la ley, Moisés, ya no son los profetas, Elías es el Mesías, el Cristo. Eso yo no sé cuándo la iglesia lo va a entender. ¿Cuándo el liderato va a entender esto para que saquen a la iglesia de la ley y de los profetas y se abracen como debe ser al Cristo, autor y consumador de la fe? Porque en el Antiguo Testamento nadie andaba en fe. Entonces, acá la logión es esa que oyeron ellos y que los hizo centrarse. ¿Por qué los discípulos no defendieron la ley a capa y espada? Porque ellos se recordaron que ya no era Moisés ni Elías, era el Cristo. Eso es logión. Rema es una palabra específica y determinante para una ocasión confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es el texto sagrado al contenido escrito, al logo, sino a una porción de la palabra que se me ha revelado en el espíritu e iluminado en el alma y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto, bien sea prueba, tentación o ataque procedentes del mundo de las tinieblas, la confieso en fe. Efesios 6:17. Pero dicha expresión en fe debe estar sujeta a la situación o condición actual. Esto se dio en la vida de Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Cada respuesta que Jesús les puso a Satanás para contrarrestar la tentación fue ajustada a la condición implícita en la tentación. Jesús no expresó palabras al azar, él fue al grano, fue específico y puntual en su defensa. Mateo 4, 1 al 11. Es decir, cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, no se refiere a la Biblia como tal. Se refiere a una palabra de la Biblia, o bien sea revelada y iluminada en usted, para librar una batalla que usted esté librando. Puede ser en el área de la salud, puede ser en el área de la finanza, puede ser en el área moral, en el área que sea. Acuérdense que Jesús aquí fue acechado en 3 áreas. Y para las 3 áreas tuvo palabra. Pero la fe de Jesús estaba o estuvo depositada en una palabra escrita. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Escrito está. Entonces su fe no puede estar depositado en algo que no está escrito. La fe tiene que estar depositada en algo que está escrito. Entonces ahí es donde toma fuerza lo que le enseñé en códigos y reglas de interpretación. Verdades circunstanciales y verdades trascendentales. Su fe no puede estar depositada en una verdad circunstancial, en una trascendental. Al menos que Dios, una palabra circunstancial que se la dijo a alguien en una ocasión, la agarre y se la dé a usted en lo personal. Entonces ahí si usted va a depositar la fe en esa palabra, pero esa palabra sigue siendo circunstancial para el resto, que para usted tuvo una trascendencia, porque Dios quiere que usted libre una batalla en algún área, eso es otra cosa. Pero no es que esa palabra ahora, porque Dios se la dijo a usted, ahora es trascendental. No, sigue siendo circunstancial. Sencillamente que Él la hizo trascendencia para usted en lo personal, para librar una cruenta y cruda batalla que usted está librando.
Entonces, si usted conoce la palabra, depositó su fe en ella, oró en ella, y entonces, cuando usted le demanda a Dios, escúcheme, en una palabra conocida y real, dice un predicador, cuando usted le habla a Dios por su palabra concerniente al tema, usted se mete a Dios en el bolsillo, porque Dios está atento para que su palabra se cumpla, cuando es su palabra, y cuando está ajustada a lo que Dios lo llamó a hacer a usted. ¿Están aquí? Ajá. Observe que el pasaje dice, la espada del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados, bien sea milagro físico, milagro financiero, milagro en cuanto a salvación. Por esta razón afirma que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. La fe en la palabra es lo que hace que el Espíritu Santo intervenga a nuestro favor o a favor de los que nos rodean. A Dios no le mueven lágrimas de resignación o de impotencia. A Dios lo mueve la fe en su palabra. Es cierto que el texto sagrado dice que un corazón contrito y humillado, el Espíritu no lo desprecia, pero esto no tiene nada que ver con estar sumergido en un llanto, lleno de temores, dudas, ansiedades e incertidumbre. Un corazón contrito y humillado tiene que ver con un quebrantamiento. Salmo 51, 17, el texto sagrado dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. La mejor traducción de este texto es: Dios no nos ha dado el Espíritu Santo para que estemos sumergidos en los temores, sino que por el Espíritu manifestemos su poder, que de nosotros emane su amor y tengamos dominio propio, o le demos uso al dominio propio. La fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu, que ni la condición de pecado, oiga lo que viene, en la que un individuo esté, detiene la manifestación de la unción a favor de los que han depositado la fe en una palabra que dijo Dios. Siempre que dijo, Dios siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Moisés, oiga, en él estaba en desobediencia, pero en fe golpeó la roca y de ella emanó agua. Dios honró la fe que un pueblo tuvo. Por esta causa, ahora usted va a entender el por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio del ministerio en la condición de pecado en la que estaban, hasta que el pecado fue expuesto a la luz. Hay que entender que la fe nunca será que la fe nunca será de provecho, ni habrá una manifestación del Espíritu Santo a favor de quien vive en pecado. Es decir, la fe funciona y ejecutará el poder del Espíritu Santo para segundas personas, pero nunca se dará resultado a favor de quien vive en pecado. Te la pongo de otra forma. ¿Te has enterado en alguna ocasión, vino alguien en tu iglesia, predicó, te enteraste que, ese día hubieron milagros, sanidades, se salvó gente, se sanaron, algunos arreglaron sus problemas financieros, pero después se enteraron que la chica con la que andaba el predicador era un amante, o que el tipo era homosexual? Si no se ha enterado, si usted no ha visto eso, siga caminando que lo va a ver más adelante.
Es decir, él está predicando la palabra de quién? De Dios. La gente está poniendo la fe en quién? En la palabra de Dios. Dios va a honrar la fe del que tuvo fe en la palabra, independientemente cómo ande el exponente. Pero una vez que usted se enteró, el pastor se enteró cómo anda el exponente, chao con él. Porque la santidad es parte de la demanda de los exponentes, ¿no? Pero con todo y que el individuo ande en pecado, caso de Moisés, ¿sabía Dios que Moisés le iba a dar un trancazo a la piedra? Claro. Y lo mandó para que se lo diera. No, Dios le dijo que le hablara. Pero el tipo no obedeció. Ahora, ¿dejó de salir agua de la roca? No, había una gente que tenía necesidad, grave necesidad, y sus animales. La gente sació aunque la acción de Moisés en obediencia en cuanto a ir y llamar al pueblo, pero en desobediencia al golpearla, se produjo el milagro. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Quién le dio agua? Dios. ¿Quién era la roca? Cristo. El pueblo se sació, pero a Moisés Dios lo jaló después y le dijo, paisanito, hasta aquí le llegó su fiesta, compañero. Súbase a ese cerro, mire para allá esas llanuras, mire eso para allá, ahí usted pudo estar, ahí usted pudo llegar, pero buquearon su hermanito, suban al cerro, quítenle las vestiduras, porque se acabó. Únjame a fulano y a mengano, porque esos son los que van a entrar. Ustedes se acabaron. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, independientemente en las condiciones que anden nuestros ministros, Dios es el que va a hacer la sanidad, el que va a dar la habilidad para que yo entre en algún negocio, va a poner gracias para que yo salga de la deuda X, de aquello, de lo otro, pero mi confianza tiene que estar única y solamente en Dios. Cada hombre y cada mujer que ande en la condición que ande, a Dios tiene que darle cuenta, porque voy a otro detalle. Una cosa es que por fe yo he obtenido la salvación, ¿sí? Ok. Otra cosa es que al tener esa salvación, pues caminé en santidad y comencé a caminar en fe. Dios entonces colocó sobre mí un llamado ministerial. Ojo, si es que tengo llamado, porque tenemos un montón de gente haciendo y no tienen llamado ninguno. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una materia que vamos a ver aquí que se llama excelencia ministerial. De paso, tal pico yo. Creo que es la materia 14. Ahí les voy a demostrar quiénes tienen y quiénes no tienen llamado ministerial. El llamado ministerial no es cualquier cosa. Hay 5 dones ministeriales solamente. No hay más ministerios. Solamente hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y están vigentes para este tiempo. Sí, no están vigentes todos. Porque los ministerios han sido llamados para perfeccionar a la iglesia. Y hasta que la iglesia no sea perfeccionada, los ministerios no van a caducar. Los ministerios van a caducar todos cuando la iglesia sea perfeccionada. Son dones de servicio, hermano. Todos. Aquí ninguno hemos recibido un don de jefe. A que algunos se ponen en la posición de jefe, ese es su problema. Cuenta vamos a dar también. No crean que esto es parrán de mono. Que aquí no hay un organismo en la tierra, no hay alguien que controle eso. Sí, eso es cierto. Pero Dios nunca ha perdido el control. Ahora, el hombre nacido de nuevo, para cuadrar bien este detalle, para explicar bien esto. El hombre nacido de nuevo que tiene salvación, ya nosotros y ustedes revisaron las escrituras, que tiene vida eterna. Por lo tanto, si es eterna, es una vida imperdible. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que los que se salvaron no se pierden nunca. Usted ya lo revisó en la Biblia y consiguió la palabra vida eterna. ¿Cuántas veces? 35. Ajá, entonces la vida que cada creyente tiene es eterna. No hay pérdida de salvación. Nadie puede perder. Hermano, y los que estuvieron con nosotros y se fueron y ahora están por ahí pecando así a rueda libre y cuántas cosas de esas. Bueno, algunos de ellos nunca estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque el que llega aquí y es de nosotros, no es que más nunca va a cometer un pecado. Sí los cometen, pero no lo van a disfrutar. Van a andar tristes, van a andar amargados, van a andar apenados. Usted viene por la acera en la que usted va y él se salta para otro asustado.
Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando usted anda bien, se topa con el que sea, donde sea. Usted no tiene problema porque el que no la debe, no la teme. Y si le inventan algo a usted, bueno, no se defienda. La autoridad y la defensa son incompatibles. Usted como autoridad no debe defenderse. Que lo defienda Dios. Que lo defienda Dios. Ahora, reitero, tenemos gente nacida de nuevo que andan en condición de pecado, sí, esa es la palabra correcta. Ese anda en pecado, no, anda en condición de pecado. Todos los creyentes nacidos de nuevo jamás caen. Fulano, ¿dónde está? ¿Anda caído? No, los cristianos no caen. Cometemos pecados y algunos se sinvergüencean y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo. Ese es el problema de ellos. Todos tenemos, aparte del libre albedrío, todos tenemos, ya va, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio. Todos tenemos dominio propio. Si no lo usamos, es por sinvergüenza, dijo un amigo mío. Ahora, el que no lo usa, ese es su problema, un día va a rendir cuenta. Entonces, mientras alguien anda predicando y sabemos que no está en pecado, lo vamos a invitar todo el tiempo. Pero una vez que sepamos y descubramos que el hombre anda mal, hay que disciplinarlo. Ahora, durante el tiempo que predicó, ¿se salvó la gente? Sí. ¿Se sanó la gente? Sí. ¿Por qué? Por la fe que la gente puso en la palabra. Entonces, Dios honra la fe que se pone en la palabra. Pero al que anda cometiendo pecado, pues, que se prepare porque también va a tener consecuencias. Ok, vamos entonces a ver la fe y el fideísmo y cerramos con él. ¿Qué es fideísmo? Vamos a ver. Hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo, que es la rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe. Escuché, no la fe en la verdad. Este tipo de pensamiento tergiversan los principios de la fe con relación a la palabra. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita, oiga, su fe en la fe. ¿Escuchó esto? Gente que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada en la verdad, ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras. Es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones, que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositan en la fe de ellos o en la fe de otros. Es decir, viene el hermano fulano de tal a predicar, vamos a traer todos los enfermos porque Dios lo usa a él mucho en sanidad. Ya va, y es que la hermana Dios no la puede usar en sanidad. Tienen que esperar que venga del Tocuyo, por decir algo, Juan de los Palotes, o que venga de Carora Pedro Ramón. Entonces nuestra fe está depositada y no en la palabra. ¿Captan eso? Entonces tenemos el montón de gente que van a las campañas y se sanan unos cuantos, y ¿por qué otros se van iguales? Dios te manda fe para sanar. Ahora el otro detalle, que vino Juan de los Palotes y oró y se sanaron todos. Ok, ¿qué pasó? ¿Y por qué vino la hermana María y oró y nadie se sanó? Porque con la predicación del creyeron y con la de ella no. Dios no puede obrar. Dios no puede obrar si no hay fe. Y la fe tiene que ser en su palabra. Ahora, los milagros que Dios le toque hacer ahorita, perdón, escúchame, los milagros que se manifiesten hoy en una campaña, las sanidades que se manifiesten hoy en esa campaña, ¿qué otra cosa? Las salvaciones que se manifiesten hoy en esa campaña, ese día que se están haciendo, no. Acuérdense que cuando hablamos de una verdad posicional, en el mundo espiritual, para Dios, todo el mundo está sano.
todo el mundo está salvo y todo el mundo está libre. Posicionalmente hablando. Pero posesionalmente hablando, usted es salvo el día que le entregó la vida a Jesús. Aunque su salvación estaba desde que Cristo resucitó, al igual que su sanidad, al igual que su libertad de cualquier área o cualquier atadura. ¿Qué le quiero decir? Todos los que hoy están atados no es por culpa de Dios. Unos por ignorancia en su mayoría y otros porque no han querido humillarse ante Dios y entregar sus vidas a Dios. Y otros porque están poniendo su fe en la fe de otros. Y Dios no va a obrar así. En los fideístas Dios no puede hacer nada. Ahora tenemos un detalle. Invitamos a un evangelista. La mayoría de los evangelistas y los profetas tienen la característica de ser muy gritones. Y gritan y hacen escándalo y cuantas cosas más. Le ponen la mano encima a la gente. Otros los tumban a propósito. Si les meten el pie y los tiran y hay gente atrás. En algunos casos hay gente atrás esperándolo. En otros caen de largo a largo y se dan esos suelazos. Y en vez de irse, algunos que estaban sanos, en vez de irse chévere, se van golpeados, aporreados. Y hay gente con brazos partidos en eventos de esos, otros con cerebro fracturado y así por el estilo. Pero hay gente que se fueron sanos. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, le tengo una noticia. Del 100% de todos los enfermos que llegan a un hospital, el 85% están padeciendo una enfermedad psicosomática. Solamente un 15% de toda la gente que van a un hospital tiene patología registrable, que le hacen un examen de heces, de orina, de sangre, una hematología completa y se pueden ver las características. Hay una patología, pero el 85% son psicosomáticos. Eso pasa en los hospitales y pasa en las campañas evangélicas también. Entonces, ¿cómo entró esa psicosomatía en ese individuo? Una impresión que tuvo de algo que le dijeron, algo que él oyó, algún trato que del mundo de las tinieblas le dio, y entonces él comenzó a aceptar y anda en eso. Como el evangelista es gritón y el profeta es gritón, y entonces, ¿cómo sale? De la forma como entró, con una impresión. Una impresión fuerte, así como la que él recibió para aceptar ese padecimiento, es la que él necesita para irse sano o libre, pero no es que estaba enfermo, era algo psicosomático. Y como el evangelista o le dio un trapazo, o le dio un empujón, otros que dan cachetadas, otros golpes. Yo me enteré de un caso aquí en Guarico, una supuesta endemoniada que yo no sé qué fue lo que le hizo a un predicador de aquí mismo, de Cerrito Blanco, y el tipo le dio una pata en el estómago y la tiró por encima de una mesa y cayó para el otro lado, y la mujer quedó libre, hasta con una ofrenda grandota que le dio. Sí. Cosas y casos. Ahora, el fideísta es el que deposita la fe en su fe. Y de eso debemos de librarnos. Ahora, hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe. Y es estar en el campo de la herejía y de la apostasía, señores y señores. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado ahí, por supuesto, somos los ponentes, los que llevamos el mensaje de las escrituras de la palabra. Bueno, compañeros, hemos quedado acá en la página 15. Anote, la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuerte que sean, en la vida. Esa va a ser nuestra clase número 4 para el próximo domingo.